Muy buenos días. El día de hoy, Daniel Alemán, Alessandro Bastiadas, Andrés Castillo, Michelle Córdoba, Pedro Sosa y yo le vamos a hablar sobre el diseño de funcionamiento en obras de concreto. Primero que nada, ¿qué es? El punzonamiento es considerado una falla de tipo estructural causado por un esfuerzo de tensiones que se genera cuando dos elementos estructurales no poseen una adecuada transferencia de tensiones entre un elemento direccional como son las losas y su elemento de soporte como son las columnas, generando un efecto de carga puntual sobre su plano de apoyo, fisurándolos hasta la rotura, la cual suele darse de improviso, sin aviso y causando un gran impacto. El fenómeno del punzonamiento tiene como estudio la determinación de la superficie de punzonamiento más desfavorable, tensiones tangenciales en la superficie del punzonamiento y comparar las tensiones tangenciales resultantes con las admisibles que pueden resistir el concreto reforzado. Ahora los dejo con mi compañero Alessandro. La patología del punzonamiento. Las fallas por punzonado se deben a las tensiones generadas por las cargas que deben resistir la losa. También se pueden encontrar en las cimentaciones de una estructura. Estas tracciones se deben a la mala ejecución del proyecto, como son la colocación de estribos, anclajes, recubrimientos o fallos de soldadura de los elementos metálicos conectados a las losas en concreto. También este fenómeno ocurre por el aumento imprevisto de carga que debe soportar la losa. Una de las razones por la que ocurre este aumento de carga es porque se agrega un material sobre otro, causando un mayor peso sobre la losa. También tenemos un incorrecto planteamiento previo en la colocación de las armaduras, ya sea por la falta de estas o el incompleto ejecución de armados de estas armaduras de acero. Otras razones por las que se provoca este fenómeno son la baja resistencia que puede tener el concreto frente a la solicitud o una insuficiente maduración a la hora de vaciarlo en sitio. Para evitar el punzonado se utilizan dos métodos. El más tradicional es usar vigas que se encargan de distribuir los esfuerzos de la losa hacia la columna. Otra opción es colocar los abacos y capiteles, donde el abaco, que si vemos en la figura, es el que está señalado, se calcula junto a la losa como en la sección donde está el abaco, se calcula como una losa más gruesa y el capitel se calcula en el diseño de la columna. En la otra imagen podemos ver cómo se colocaría el refuerzo durante la zona donde ocurriría el punzonado. Por lo general estas son perpendiculares al plano de falla del punzonado. Que podemos observar que este plano de falla tiene un ángulo, si vemos en esta imagen, tiene un ángulo entre 30 y 45 grados. Ahora los dejo con mi compañero Pedro Sosa. Ahorita les vamos a hablar sobre el diseño de las columnas y de las losas. En esto nos estamos basando en el capítulo 22 de la ACI 318 del 2019, la cual consiste en calcular la resistencia que va a tener el concreto y el acero en conjunto. Entonces, para los casos en que se tiene la losa sin refuerzo, se sabe que el aporte del corte que va a tener el acero va a ser de cero. Pero en caso de que tenga ya acero pretensado o posttensado, se va a tener presencia de acero. Y esto al final, la parte que nos importa, que es sobre el punzonamiento, son las secciones críticas, las cuales viene dada por esta distancia de medios que se ve aquí, que está enmarcada en el cuadrado verde, y el otro que está marcado por el triángulo, por la figura que está enmarcada de color naranja, que eso viene dada a una distancia de medios de la última parte,
del último estribo en la parte restringida. Y aquí se ve en la otra parte, se ve otros ejemplos en que se tiene solamente la columna. Ahorita le vamos a pasar a mi compañero Daniel Alemán. Para comprender el diseño básico de un ábaco, o principalmente, como podemos apreciar en la imagen derecha, la norma SI nos recomienda que para cada una de las direcciones, de acuerdo a las luces medidas a partir de los ejes de las columnas, es un sexto de la luz en todas las direcciones. Se trata que esta distribución sea concéntrica a la columna. Por eso la recomendación es mínimo un sexto, pero pueden hacerla en todas las medidas de igual distancia para que sea concéntrica en la columna. Y con respecto al espesor, es un cuarto de la altura de la losa. Tiene que sobresalir mínimo eso. Como podemos apreciar, no necesariamente este sistema funciona para concreto. También puede ser aplicada para acero, como podemos apreciar en la imagen central, utilizando unos perfiles, los cuales también van a tener unos estribos alrededor para confinar un mayor volumen de concreto. Además, en la imagen izquierda, como podemos apreciar, alrededor ocurre un macizado con el objetivo de que las caras de falla puedan ser soportadas por el acero superior e inferior para que en esa parte de la losa no falle. Generalmente este tipo de sistemas se utilizan en lugares de nivel bajo sísmico, porque para cumplir el requerimiento sísmico hay que elevar el espesor de la losa, un reforzamiento mayor, lo cual repercuta en altos costos. Y además, en las esquineras, cuando no son concéntricas, la parte superior del acero tiene que contar con unos estribos que entren en las vigas perimetrales. Las vigas perimetrales, más que todas, son usadas para las losas nervadas. Me estarán diciendo, ¿losas nervadas? ¿Cómo así? Este sistema puede ser implementado en cualquier tipo de columna. Puede ser losa maciza, losa nervada en una dirección o losa nervada en dos direcciones. La única diferencia es que no van a contar con vigas, pero es fundamental el diseño correspondiente de acuerdo a las cargas correspondientes a la estructura para verificar que las cortantes en el punto de columna losa no sufran fallas. Ahora los dejo con mi compañero Andrés Castillo. Cuando hablamos del diseño de fundaciones es importante saber y entender que la colocación de este acero longitudinal o transversal para absorber las tensiones por corte y punzonamiento no es económico ni sencillo a la hora del armado en el campo. Entonces, ¿qué se busca? Se busca generar unos espesores de zapata o losa de fundación que sea suficiente como para soportar esos esfuerzos que se están generando. Cuando la zapata se comporta como una viga de gran anchura, la fractura potencial se extiende en toda la anchura a una distancia D. ¿Qué evaluamos en esto? Lo que evaluamos es el corte de dos maneras diferentes otorgadas en la ACI y tomamos el corte mayor que obtengamos de esa relación. Esta zapata se comporta como una viga bidireccional, flectando en dos direcciones. Y la columna tiende a intentar penetrar, como podemos ver en la imagen, en el sector de tensiones combinadas. Y el máximo de tensiones combinadas queda a 2 veces el D. ¿Cómo calculamos el área donde está intentando penetrar? Es simplemente tener el área de la columna y le sumamos D medios. Y de ahí hacia afuera, ese sería el área donde tenemos todas las tensiones combinadas haciendo todas las tensiones de punzonamiento. Es importante también tener en cuenta las tensiones que genera esta zapata desde el suelo hacia arriba, que serían iguales los movimientos de flexión que deben ser evaluados en las caras de las columnas de concreto.
En particular, hablando del acero, hay que tomar en cuenta en las planchas base, porque el momento flector, cuando tenemos las secciones críticas, se localizan en una distancia S medios que viene siendo la parte externa que queda fuera de donde está anclada la columna contra la plancha. La distribución del acero. A la hora de que no podamos colocar simplemente el espesor que pueda resistir las fuerzas de punzonamiento y de corte, debemos hacer una distribución de acero con una parrilla en las dos direcciones. Es decir, tanto en longitudinal como transversal, para que pueda estar totalmente confinado y no se vaya a romper ni fallar en ninguna de las dos direcciones. Listo. Ok, buenos días. A continuación, yo les voy a hablar sobre un caso de la vida real en donde se puede apreciar el efecto del punzonamiento. El caso en el que voy a hablar es el conocido por muchos como fue el derrumbe del edificio Champlain Towers en Miami, el cual era un edificio de condominios de 12 pisos ubicado frente al mar, en el suburbio de Surfside en Miami. Este derrumbe se produjo el 24 de junio de 2021 alrededor de la 1 de la mañana. Ahora bien, en la siguiente imagen se podrá observar. Siguiente. Ok. En muchos de los estudios y grabaciones que se tienen del incidente, hay una grabación del primer aviso del derrumbe, el cual fue presenciado y grabado por Adriana Sarmiento y su esposo, los cuales se estaban hospedando en el hotel que estaba cercano al edificio. Y en base a su grabación, se observó que antes del derrumbe ocurrió un gran estruendo. Y es en ese detalle en lo que me voy a enfocar. Luego, en base a lo anterior, en muchos estudios que se han realizado y en los análisis que se han hecho para determinar las posibles causas del derrumbe, específicamente a ese primer estruendo que presenció la pareja, se tiene que la causa más probable es la falla de la losa del piso inferior del edificio central, la cual falló por punzonamiento. Ahora bien, como se puede observar en lo remarcado en rojo, es la sección de la losa que falló y se desplomó hacia abajo. Luego, siguiente imagen. Como se puede apreciar en esta foto, las zonas resaltadas en rojo hacen referencia a las columnas que traspasaron de lado a lado la losa de concreto. Es de interés mencionar que en el video mencionado anteriormente se puede apreciar que cuando ocurre la falla de la losa, aún el edificio no se derrumba por completo. La caída del edificio ocurre debido a que las columnas del piso inferior pasan a tener una luz mucho más larga de lo que se estuvo previsto en su diseño, por lo que luego de que la falla ocurriera por funcionamiento, ocurre una falla por pandeo en las columnas, ya que pasaron a tener una mayor esbeltez que la que tenían antes de que colapsara la losa. Siguiente. Ok, en la siguiente imagen, en lo que resalta el cuadro amarillo, es el lugar de anclaje de la losa con respecto a las columnas. Esa era la ubicación original antes del derrumbe. Luego, lo resaltado en el círculo rojo es el efecto de la losa traspasando de lado a lado, de la columna traspasando de lado a lado la losa. Como se dijo anteriormente, una falla por punzonamiento ocurre cuando una losa traspasa de lado a lado, la columna pasa de lado a lado a la losa, y esto se genera debido a una carga puntual sobre la losa, lo que causa que las tensiones actuantes sobre la misma no se repartan adecuadamente, por lo que no se transmiten los esfuerzos hacia la columna y causa que cedan. Siguiente. Bueno, en la siguiente imagen se puede observar que y se puede reflejar que una de las posibles causas de que se genere el punzonamiento es la ausencia de vigas que conecten y faciliten la transmisión de carga entre la losa y las columnas. Luego, la siguiente ilustración se puede ver que una sección del edificio
que fue tomada luego del derrumbe. En base a esta imagen, se presentó un estudio en donde se indica que una posible causa del colapso fue la ausencia de vigas o de ábacos y capiteles en las uniones de la losa y de las columnas de la edificación. En la imagen se resaltó en naranja el espesor de la losa y su punto de unión con las columnas, y como se puede observar, no hay ningún rastro de alguna viga entre los diferentes niveles. Por el contrario, se puede ver que las losas recaen directamente en las columnas. Luego, lo que se esperaría ver en la edificación es como lo que se dibujó en amarillo, lo cual refleja la ausencia de la viga, y ahí debería haber un puente que conecte la losa con las columnas y haya un adecuado paso de las tensiones de un elemento al otro. Finalmente, es importante mencionar que este tipo de fallas tiene un gran riesgo, como sucedió en el edificio de Miami, en donde un gran número de personas perdieron la vida, por lo que es de vital importancia en que en todo estudio y diseño estructural se haga un análisis para prevenir este tipo de fallas. Y ya, eso fue todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación, duda? Sí, ¿cómo están? Bueno, este tema del punzonado, eh, bueno, es una posibilidad de falla frágil, ¿cierto? Correcto. Sí, profe. Exacto. Miren, no me quedó totalmente claro el tema cuando hablaron de las secciones críticas. ¿Dónde llegan las secciones críticas y cómo hacer el armado? Creo que si pudieran repetir un poquito esa parte, profundizar un poquito. Ok, profe, ya lo explico. Alessandro, si puedes moverte a la lámina donde estaba eso. Ajá. Aquí lo que pasa es que tienes como dos áreas grandes que son críticas. La primera, que es la que está encerrada por un cuadrado verde, que está a de medios de las esquinas de la columna, como se ve aquí mismo en la imagen. Y la otra es que es la que es una figura que es de color naranja, que esa viene a de medios a partir del final de la sección confinada. ¿A qué me refiero con la sección confinada? Es a la sección en donde están los estribos como más pegados. Y listo. Y aquí en la otra imagen, en la que está a la derecha, lo que me dice son los diferentes tipos de casos que puedo tener yo de la primera área crítica, cuando tengo que hacer una columna en una esquina, que tengo una apertura en el fuera del área verde, una que está dentro del área verde y la otra que está tapando como un lado del área verde. Y eso me estaría afectando me estaría afectando en cuanto al diseño del acero de refuerzo y cuánto tendría que colocar. Ok, pero después, ¿qué hago con esas secciones críticas? O sea, ¿tienen alguna indicación hacia el diseño? Sí, en esas tendría que tener sumo cuidado en la verificación del corte nominal para ver si tanto con el acero y con el concreto me puede resistir ese mismo corte. En sí, esas son las secciones donde se está sintiendo el peligro del punzonamiento y la falla por corte y la suma de tanto corte como fuerzas de punzonamiento. Ok, perfecto, gracias. De nada, profe. ¿Alguna otra pregunta?
es un poco curioso, pregunten, así sea, ¿de qué color son las grietas de punzonado? Cualquier cosa, pregunten. Pregunten ustedes. Ya te pregunto. Todo claro. Profe, yo tengo una duda. Yo mismo en la presentación tengo la duda de que si hoy en día todavía hay ingenieros que utilizan este método de construcción. No sé si, o sea, mi duda es si todavía lo aplican o es muy raro que apliquen este método de construcción. Fíjate, en Venezuela no es tan común que se dé este tipo de sistema, porque al haber el tema sísmico, entonces generalmente usamos vigas altas. Y cuando hay vigas altas ya no se te da el problema de punzonado. Entonces generalmente es cuando es losa directamente apoyada sobre columnas. Se da mucho más en zonas de baja amenaza sísmica porque ya las vigas altas no son tan necesarias y los arquitectos lo que quieren es tener como que el espacio más libre, ¿no? Las ventanas hasta el techo, no tener esas vigas allí atravesadas. También se usa mucho más, en el caso venezolano, por ejemplo, con zonas sísmicas, cuando tienes edificios, por ejemplo, de muros o tienes edificios industriales en donde son losas macizas y luces más o menos grandes. Entonces las vigas resistentes a sismo están en ciertos sectores del edificio, no en todo el edificio, y en algunos lugares es las losas apoyadas sobre columnas. Y allí, bueno, tienen que estar muy pendientes de eso, de verificar el funcionamiento, porque eso generalmente no te lo da un software, sino, bueno, es una verificaciones puntuales que tienen que hacer. Y muy bueno que mencionaron, bueno, que la CI 318 tiene prescripciones específicas para eso. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Las condiciones climáticas también no afectarían a ese tipo de falla estructural? O sea, ya que dijeron que la estructura estaba cerca del mar, ¿no influye también eso? ¿Qué dice el grupo? No sé qué pudieron averiguar. Bueno, no debería. Sí, o sea, yo leí en alguno de los sitios donde investigué que hay veces que cuando el concreto está, ¿cómo decirlo? No tiene el suficiente recubrimiento, o sea, se pierde un poco de grosor de la losa, ¿verdad? Entonces, claro, el acero también al estar, por ejemplo, cerca de una playa, se empieza a deteriorar, causando que sea más frágil, por decirlo de alguna manera, la losa frente a la columna si estamos en este tipo de diseño. No sé si me expliqué un poco. Claro, siendo este el caso que plantea Alessandro, que no cumplamos con... Porque si se cumple con el tema de requerimiento mínimo para una zona de playa o cercana a ambientes dañinos, y se cumple toda la normativa, no debería generar ningún tipo de extra peligro a la estructura. También es necesario mantener la edificación con su mantenimiento respectivo, porque además de las condiciones ambientales, pueden verse afectadas también por no tener en cuenta el mantenimiento correspondiente a cierta cantidad, puede ser cada año, 2 años, dependiendo de cómo haya sido la planificación en la edificación, pero es necesario el mantenimiento respectivo, por lo menos, o colocar una nueva capa de pintura, porque la pintura literalmente le ayuda a protegerse de las sales, además del recubrimiento, pero que un niño rompa un pedazo
Ya por ahí va poco a poco la sal entrando por los poros del concreto y va oxidando poco a poco el acero, generando la carbonatación y poco a poco puede ir afectando la estructura. Claro está, eso necesita un estudio más profundo, sino que en el caso de la vida real que Chaula comentó, no hay información muy clara, llegan a un punto de estudio, pero como que falta más información para abarcar. Ok, bueno, la pregunta nos sacó un poco del tema. Recuerden siempre la norma de durabilidad es tan importante como todos los requisitos de resistencia, ¿no? Ahí en el caso del Champlain, yo no me he leído los últimos informes que hubo, pero siempre se habló de que parte del problema pudo iniciar por elementos que tenían corrosión. Era un edificio que tenía un proyecto de reparación por ejecutarse y que no se había iniciado todavía o estaba iniciándose. Y sí se dijo que parte del problema, no el único, pero parte del problema pudo ser la corrosión. Yo creo que con esto podemos cerrar este tema. Ya estamos sobre la hora para la siguiente presentación. Y bueno, bien interesante. Nos seguimos viendo en las próximas presentaciones. Al final, ya con la última presentación, sí aprovecho unos minutos de hacer los comentarios generales a todos, ¿ok? Y bueno, ya nos vemos en la próxima presentación. Gracias, profe. Vale, Gracias, profe. profesor. Gracias, profe.